Seguimos en Vademecum Veterinario hablando sobre salud animal. En este tramo del programa de hoy hablaremos con un especialista sobre la resistencia a los antibióticos en los establecimientos de producción de carne. Bueno, tenemos un problema muy grave con la resistencia microbiana. Digamos que desde la década del 50, el mismo Fleming previno que la mala utilización de antimicrobianos podía resultar en resistencia microbiana. Y ya en la década del 60, el Comité Swan en Inglaterra hizo alguna advertencia, y en el siglo pasado, hasta la década del 90, bueno, se tenía pleno conocimiento del problema, de los mecanismos y demás, pero tampoco se le había dado la importancia que tenía. A partir del año 2000, las tres organizaciones internacionales, Organización Mundial de la Salud, FAO y OIE, comienzan a tener un rol más activo en esto. Hubo reuniones conjuntas para tratar el tema de la resistencia. A mí me tocó estar en prácticamente todas ellas, en Ginebra 2003, en Oslo 2004, en Seúl 2006, en Roma 2007, donde se iba discutiendo esta problemática. Pero todavía faltaba tomar conciencia. Y en los últimos 3 años ya Naciones Unidas tomó cartas en el asunto y hubo declaraciones muy fuertes del secretario general de Naciones Unidas, donde él dijo claramente que si proyectamos el fenómeno actual al año 2050, las muertes en humanos por resistencia microbiana van a superar a las muertes por cáncer o por cardiovasculares. Entonces estamos ante un problema muy grave causado por las bacterias por un lado, el hombre por otro lado, la interacción de fármacos con antimicrobianos. Esto repercute indefectiblemente en el avance de la resistencia. Digamos que los mecanismos de resistencia son diversos, pero fundamentalmente una bacteria es seleccionada, la bacteria que resiste es seleccionada por el uso de un antimicrobiano, y esa bacteria, digamos, los determinantes de resistencia de esa bacteria, lo que permite que esa bacteria sea resistente, puede ser transferido a la descendencia o puede ser transferido horizontalmente a bacterias hermanas. Esto hace aún más grave el fenómeno de la resistencia. Las alternativas que tenemos son relativas, pero hay que explotarlas al máximo. El uso racional y prudente de antimicrobianos es fundamental. En medicina humana hay que terminar con el tema de la automedicación, recetar antimicrobianos únicamente cuando estos son necesarios y no en enfermedades virales, hacer un buen diagnóstico, reducir el uso a usarlos cuando son realmente necesarios. En medicina veterinaria se utilizan los antimicrobianos en forma profiláctica, en forma metafiláctica, en forma terapéutica e incluso como promotores de crecimiento. Cuando se los utiliza racionalmente, tanto profiláctica, metafiláctica o terapéuticamente, con un buen diagnóstico, esto está bien. Lo que está en discusión profundamente en el mundo es la utilización de antimicrobianos como promotores de crecimiento. Y esto es usar antimicrobianos en concentraciones muy bajas durante tiempo prolongado en animales que están en explotación intensiva. De esa manera, digamos que el antimicrobiano ayuda al crecimiento del animal en producción. Ese tipo de utilización es el mejor mecanismo de selección de bacterias resistentes. Por lo tanto, estamos en este momento ante esta encrucijada de la resistencia. Tenemos que determinar cuáles son los pasos que vamos a seguir. Las organizaciones internacionales están bien al tanto del asunto y habrá que utilizar antimicrobianos
lo menos posible, pero todo lo necesario. ¿Cómo está la Argentina en este caso? Bueno, en Argentina se siguen utilizando antimicrobianos como promotores de crecimiento. Usted imagínese que en una explotación intensiva, donde hay 30.000, 40.000, 50.000 aves, por ejemplo, en un galpón, una epidemia puede ser de terribles consecuencias. Entonces, la presencia de antimicrobianos en concentraciones bajas en el alimento puede llegar a prevenir la emergencia de alguna infección epidémica. Pero, por otro lado, tenemos el problema de que la utilización de antimicrobianos en dosis bajas y durante mucho tiempo está seleccionando resistencia. Por lo tanto, hay que mejorar las prácticas de crianza, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas veterinarias, mejorar las instalaciones, mejorar la higiene de las instalaciones, mejorar el entrenamiento de las personas que están encargadas del manejo de los animales y tener veterinarios muy capacitados en el diagnóstico y la utilización de antimicrobianos y otros fármacos. De esa manera, seguramente vamos a poder reducir la utilización de antimicrobianos como promotores de crecimiento e incluso suspenderla. La presión quimioterápica a dosis bajas es lo que en definitiva funciona para promover lo que se dice promover el crecimiento. Pero la realidad es que probablemente el antimicrobiano lo que esté haciendo es suplir carencias de manejo. Es decir, que una pequeña cantidad de antibiótico en la dieta continuamente administrada hace que pequeños detalles de manejo mal ejecutados, pequeños detalles de higiene, pequeños detalles, fallas de instalaciones, sean compensadas por la presencia del antimicrobiano. Por lo tanto, insisto con lo que dije recién, para reducir, eliminar la utilización de antimicrobianos como promotores de crecimiento, se requiere de un gran entrenamiento de los profesionales que diagnostican y tratan animales, entrenamiento del personal a cargo de la granja, mejora de las instalaciones, mejora de la higiene de las instalaciones y mejora de las condiciones de manejo del establecimiento en su totalidad. De esa manera, y con un uso racional de antimicrobianos, metafiláctico, profiláctico, terapéutico, seguramente podremos dejar de utilizar antimicrobianos como promotores de crecimiento. Las buenas prácticas en el manejo animal, ¿cómo influyen? Y las buenas prácticas en el manejo animal son fundamentales porque lo que tenemos es que todo lo que hace al contacto del encargado de los animales, del veterinario, de la instalación para trabajar con buenas prácticas y el bienestar animal, que es fundamental en todo esto, estén contemplados. Entonces, las buenas prácticas no son una declamación, hay una serie de pasos que hay que cumplir, mejorando prácticas, mejorando instalaciones, mejorando entrenamiento, mejorando registros, mejorando todo lo que hace a una explotación agropecuaria. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora es tiempo de hacer una pausa para presentar estas empresas que nos respaldan y enseguida regresamos con más información en Vademecum Veterinario. Quédate en Canal Rural con nosotros, que enseguida volvemos.